Por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo del versículo 17 al 36. Y este capítulo, la parte final, nos va a hablar acerca de la realidad de que hemos alcanzado misericordia. Por favor, toma nota. El título de esta sección es Hemos alcanzado misericordia. ¿Qué hemos alcanzado, familia? Misericordia. Por definición, de una manera simple, la palabra misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Toma nota de eso, por favor. Misericordia. Apréndete eso porque eso es básico. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Siendo que hemos pecado contra Dios, ¿qué nos merecemos, hermanos? La muerte, ¿no? Está claro en la Biblia, la paga del pecado es muerte. Ahora no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual, lo cual el libro de Apocalipsis llama la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física. Cristianos y no cristianos, todos nos vamos a morir. ¿Verdad que sí? ¿O alguien aquí planea no morirse? Bueno, no quisiéramos no morirnos. ¿Acaso no es irónico? ¿Cuántos de ustedes se quieren ir al cielo? Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren morir? Debieron haber levantado las manos todos. ¿Cuántos quieren irse al cielo? ¿Cuántos quieren morirse? Tampoco es difícil de decir yo, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a llegar al cielo? Ahora no se trata de irnos a suicidar, no estamos hablando de eso. Vamos a dar el tiempo que el Señor quiera, pero eventualmente nos va a llevar a casa, ¿no es cierto? Para nosotros los cristianos la muerte solamente es un vehículo para entrar a la eternidad. Y el rapto también puede ocurrir. Ojalá que sea el rapto antes que nuestra muerte, ¿no? Para evitar pagar el funeral. Para no gastar el funeral. Pero la realidad de las cosas es que sea el rapto o sea la muerte, eventualmente estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Ahora, la gracia, hermanos, por definición, ¿qué es la gracia? Y tome nota de esto, una definición básica. La gracia es recibir lo que no nos merecemos. Es lo opuesto. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Gracia es recibir lo que no nos merecemos. Bien, con ese entendimiento quiero pedirles que tomen nota de lo primero que vamos a analizar. Hemos alcanzado misericordia. Por lo tanto, debemos tener una buena actitud. Número uno, debemos tener una buena actitud. ¿Qué debemos tener, hermanos? Una buena actitud. Quiero que noten eso conmigo en el versículo 17. La Biblia dice aquí claramente: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién sustenta a quién, hermanos? La raíz sustenta al cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Número uno, debemos tener una buena actitud. ¿Cómo es que vemos esta actitud? Nosotros, dice la Biblia, fuimos olivo o éramos olivo silvestre. Versículo 1 dice: siendo olivo silvestre, dice, ha sido injertado en lugar de ellas. Hemos sido injertados en lugar de ellas. ¿Quiénes son ellas? Nota lo que dice el versículo 17: las ramas fueron desgajadas. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando en la parte anterior acerca del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Ahorita los ha puesto en un momento de obscuridad. Ellos han rechazado al Mesías y por lo tanto son esas ramas que han sido desgajadas. No es que Dios
haya desechado a Israel, porque en el versículo 1 del capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es, en ninguna manera. No, Dios no ha desechado a su pueblo. Dios va a volver a trabajar con Israel. Pero en este momento las ramas han sido desgajadas. Esto es Israel. Y nosotros, que somos el olivo silvestre, hemos sido, dice aquí, injertados en lugar de ellos y hemos sido hechos participantes de la raíz. Dios creó al pueblo de Israel, hermanos. Dios levantó a Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación de Israel. Y nosotros hemos sido injertados. Y debemos estar agradecidos con ello, como aprendimos la ocasión anterior, en lo que leímos. Nosotros, gracias a el hecho de que ellos están en oscuridad, nosotros hemos recibido el Evangelio de Dios. Pero claramente la Biblia dice aquí, hermanos, en el versículo 18, no te jactes. ¿Qué debemos evitar, hermanos? La jactancia. No debemos jactarnos. Y esto es de suma importancia. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermanos, no debemos jactarnos, creernos más por el hecho de que tenemos nosotros ahora al Mesías, Cristo Jesús. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y nosotros, de alguna manera, hemos visto la realidad del Mesías. Pero no debe haber jactancia en nuestros corazones. Al contrario, debemos ver a Israel y orar por ellos. Podemos aplicar esto también a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, que a veces son difíciles de tratar porque no tienen a Dios. Pero la realidad es que también nosotros somos difíciles de tratar aún teniendo a Dios. Porque todos los seres humanos somos difíciles. ¿Acaso no es cierto? Y todos nosotros todavía estamos en proceso. Hemos encontrado a Jesús como Señor y Salvador, pero no hay nada en nuestro corazón que debe llevarnos a jactarnos, porque todo ha sido por gracia. ¿Por qué somos salvos, hermanos? Por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Recuerda, y si te estás jactando, si nos estamos jactando de que somos salvos, recuerda que todo fue gracias a ¿quién? A Dios. Él fue la raíz de todo esto, hermanos. Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz. Yo no morí por ti, tú no moriste por mí, fue Cristo Jesús. Todo se lo debemos a nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, debemos mantener una actitud humilde. Hemos alcanzado misericordia, por lo tanto, tengamos una buena actitud. Nota conmigo en el versículo 18. Dice una vez más, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues, dice 19, las ramas, dice, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice el 20, por su incredulidad, ¿fueron qué? Desgajadas. Por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Qué llevó a que Dios hiciera a un lado a Israel? ¿Por qué esa rama fue desgajada? ¿Qué dice el versículo 20 ahí? ¿Por su qué? Por su incredulidad. ¿Qué es lo que aparta al ser humano de Dios? Su incredulidad. ¿Por qué razón? Recuerda conmigo aquí. ¿Por qué razón cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y ellos empiezan a ir en dirección a la tierra prometida, cuando llegan a Cades Barnea, qué los llevó a no entrar a la tierra prometida? ¿Su qué? Su incredulidad. Y a causa de eso, Dios dijo, nadie de ustedes va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb y todos los chicos que hay entre ustedes. Dios, a causa de su incredulidad, no dejó que ellos entraran a la tierra prometida. Para mostrarnos a nosotros algo, hermanos, que debemos creer para entrar. Ese es el principio. Y cuando nosotros pensamos en esto, ¿por qué debo tener una buena actitud? Bueno, en primer lugar, Dios fue el que me injertó. En segundo, es mi fe en Cristo Jesús.
pero es Jesús el que me salva. Y yo he creído en Él. Tú has creído en Él. Pero recuerda, Dios te dio la capacidad de creer. No es por obras para que Él se gloríe, sino por fe, lo cual Dios nos dio. Dios nos dio la oportunidad, hermanos. Y por eso es que ellos ahorita están desgajados, como dice la Biblia. Por incredulidad fueron desgajados. Nota el versículo 20, dice: pero tú, por la fe, ¿estás en qué? Estás en pie. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes, hermanos? La fe. Dijo Juan el apóstol: y esta es vuestra victoria, su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tenemos nada de qué jactarnos. No es el hecho de que somos buenas personas. Es lo que decíamos antes: oh, yo soy una buena persona, por lo tanto el cielo está garantizado. Yo no le hago mal a nadie, yo voy a misa todos los domingos, tomo ceniza los miércoles, durante la cuaresma no como carne, siempre coopero. Y empezamos a hablar de nuestras buenas obras. Y creemos que nuestras buenas obras pueden darnos entrada al cielo. ¿Acaso no la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él? Uno de los salmistas dijo: ¿cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? ¿Podremos justificarnos delante de Dios? No. Es nuestra fe, hermanos. Y por eso es que Pablo aquí está hablando acerca de la realidad de que no debemos jactarnos, que debemos mantener una buena actitud. Dios ha hecho a un lado a Israel porque fueron incrédulos. Cuando Pilato lo tenía enfrente y les dijo: ¿qué quieren que haga con él? Todos dijeron: crucifícalo. No lo queremos entre nosotros. Crucifícalo. Pero ¿qué hicimos tú y yo cuando tuvimos a Cristo Jesús enfrente de nosotros? Cuando se nos hizo la pregunta: ¿qué vas a hacer al respecto? Dijimos: crucifícalo. ¿No queremos tenerlo en nuestras vidas? No, dijimos: gracias a Dios que Cristo Jesús fue crucificado para pagar por nuestros pecados. Me arrepiento de todos ellos. Creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Creo que Él es el Señor y creo que Dios lo levantó de los muertos. Y en este momento te confieso como tal: eres mi Señor, eres mi Salvador. Y en ese momento hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y ahora Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ¿quién hizo todo eso posible, hermanos? ¿Quién dice la Biblia nos redarguye de pecado? ¿Acaso no dice que las Escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Alguien un día te enseñó el Evangelio y el Espíritu Santo a través de la palabra te redarguyó. El redargüimiento, hermanos, quiere decir un dolor intenso en el corazón a causa de algo que hemos hecho y el deseo de querer repararlo. Eso es redargüimiento, hermanos. Y viene acompañado con un arrepentimiento verdadero, que la Biblia llama frutos dignos de arrepentimiento. Un cambio total en nuestras vidas a través del poder transformador de Dios. Pablo dijo: yo he predicado el Evangelio con poder. ¿Y acaso no, cuando tú recibiste el Evangelio de Dios, vino con poder? Voltea atrás. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo pensar de otra manera? ¿Qué te abrió los ojos? ¿Por qué ahora puedes cantar a Dios? ¿Por qué ahora puedes levantar tus manos? ¿Por qué ahora sirves a Dios? ¿Por qué ahora haces lo que haces por Dios? Porque Dios, con su poder, tomó tu corazón, transformó tu mente y tus acciones. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo. Y aquí es por eso que Pablo dice: no te jactes, gentil. No te jactes. Es verdad que Israel está hecho a un lado por el momento, pero no hay nada de qué jactarnos. Tenemos que tener una buena actitud. Ahora nota conmigo en el versículo 21. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque la salvación es una oportunidad que Dios da. Pero quiero decirte algo a través de lo que vamos a leer. Debo mantener una buena actitud, porque la salvación puede ser quitada de pronto. No de nosotros, sino la oportunidad de ser salvos. Hay cierto tiempo que Dios da. Él determina el momento.
Pero cuando Él dice hasta aquí, hermanos. ¿Se acuerdan de Noé? Dios llegó un momento en que llegó al colmo de lo que estaba pasando. En este momento, hermanos, la gracia está abierta para todos. Hay una oportunidad, hay una ventana de oportunidad entre nosotros, pero debemos aprovecharla, porque nota lo que dice en el versículo 21: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Tú también serás cortado. Nota lo que está diciendo la Biblia. Dios no perdonó a las ramas naturales. ¿Quiénes eran las ramas naturales? El pueblo de Israel. Dios levantó a Abraham, Isaac y Jacob y creó a la nación de Israel. Ellos son las ramas naturales. Nosotros fuimos injertados. Aquí dice claramente, si Dios no perdonó a ellos por su incredulidad, porque esa fue la causa. ¿Por qué no los perdonó, hermanos? Porque fueron ¿qué? Incrédulos. ¿Por qué Dios dejó que Josué y Caleb entraran en la tierra prometida, hermanos? Porque ellos ¿qué? Sí creyeron. ¿Recuerdan cuando regresaron? Estaban jóvenes, hermanos. Yo calculo que ellos tenían como unos de 30 a 40 años cuando entraron. Jóvenes, ¿verdad? Eran casi unos niños. ¿Y qué regresaron diciendo? Como buenos mexicanos que eran, sí se puede, sí se puede. ¿Verdad que sí? ¿Y qué vienen diciendo los demás? No se puede. ¿Y por qué? Nosotros dijeron, nosotros somos como chapulines delante de ellos, son gigantes. ¿Y qué dijeron Josué y Caleb? Ellos son como chapulines delante de Dios. Una perspectiva completamente diferente. La fe que ellos tenían en Dios. Y aun cuando Caleb entra a la tierra prometida, Josué está repartiendo la tierra y le dice a Caleb, Caleb, siéndote que tú eres uno de los VIPs, ¿qué parte de la tierra prometida quieres? Caleb tenía la oportunidad, hermanos, por el privilegio que se le dio de escoger la mejor parte de la tierra. Si a ti te dijeran, mira los Estados Unidos, escoge lo que tú quieras. Wow, muchos de nosotros escogeríamos las playas en Santa Mónica, o en Newport Coast, ¿verdad? O en no sé en dónde. No. ¿Qué dijo Caleb? ¿Sabes qué? Dame el monte donde están todos los gigantes. Y tenía 80 y tantos años. Josué, no me la pongas fácil. Dame el lugar donde están todos esos gigantes, porque ellos fueron la causa de que todos nuestros hermanos murieran en el desierto, y los voy a destruir a todos. Caleb era un hombre de fe, hermanos. Caleb sabía en quién había creído, y Caleb entró a la tierra prometida. Y aquí es cuando nosotros vemos que Dios les dio una oportunidad al pueblo de Israel y la desaprovecharon. Y Dios no los perdonó. Murieron todos los que Dios dijo tenían que morir. Y de la misma manera ahorita, hermanos, Dios, si Él no perdonó a los que eran naturales, ¿cuánto más a nosotros los gentiles que no somos naturales, que hemos sido injertados? Y la verdad de las cosas, hermanos, es que ahorita hay un periodo de tiempo donde Dios está operando, trabajando para salvar al ser humano. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar cuando el rapto venga? Vamos a suponer que el rapto es esta tarde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. ¿Después de la cena o antes de la cena? Después de la cena, para irnos bien comidos, ¿no? Así es que aprovechen esta noche, por si acaso es hoy. Coman bien. Cómanse un buen pastel, aunque tenga muchas calorías, no se preocupen. Dios los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Disfruten la noche.
¿verdad? Y ya después, Él venga. ¿Pero qué va a pasar el día de mañana si el rapto es hoy? ¿Quién va a surgir después de esto, hermanos? ¿Quién va a venir? El anticristo. Muchos cristianos dicen, ¿verdad?, estar listos. Y yo sé que lo están. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que los que no están listos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuántos de tus familiares van a ser marcados por el anticristo? ¿Cuántos de tus familiares van a terminar controlados por el anticristo, quien es un ser movido por Satanás? O sea, la ventana de oportunidad, hermanos, eventualmente se va a cerrar. Ahora, yo sé que la Biblia dice que va a haber mucha gente que se va a salvar durante la tribulación, pero ponte a pensar, si ahorita que las cosas están fáciles, no quieren a Cristo, ¿tú crees que va a ser diferente cuando las cosas se pongan difíciles? O sea que la salvación, hermanos, que Dios nos da, no es algo que va a existir para siempre. Va a llegar el momento en que las cosas van a concluir. Para todos los seres humanos se ha determinado que vivan cierto tiempo. ¿Acaso no? Si bien nos va a nosotros, vamos a llegar a los 80. Si bien nos va. Algunos quizás 90, 100, 110. Pero eso, quién sabe. 80 años tienes para decidirte por Cristo. Pero eventualmente la Biblia dice que el hombre tiene que morir. Se ha determinado para el hombre que muere una vez. ¿Y después qué? El juicio. Así es que la salvación no es eterna, hermanos. Algunos dicen, siendo jóvenes, oh Dios, luego tengo que vivir mi vida. Hay muchas cosas que hacer. Yo no quiero ser, ¿verdad?, una persona amargada como todos los que van a la iglesia, privados de tantas buenas diversiones que hay en el mundo, etc. Y siempre te dan el por qué no quieren a Cristo cuando están jóvenes. Siendo que la Biblia dice, acuérdate, joven, de Dios en tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Y qué pasa, hermanos? Muchos piensan que eventualmente cuando estén al borde de la muerte van a poder entregarle su vida a Dios. ¿Cuántas personas mueren de pronto sin pensar? Ponte a pensar, Dios les da cierto tiempo y después dejan de existir. Se les terminó la oportunidad. Así es que cuando estamos hablando de jactarnos, hermanos, nosotros tuvimos la oportunidad enfrente de nosotros de jactar a Cristo y la hemos aprovechado. Démosle gracias a Dios por ello. Porque por otro lado pudimos haber cerrado nuestro corazón. Pudimos haber rechazado a esa persona que venía hablándonos de Cristo. Quizás todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, Satanás, quien reina hoy sobre los hijos de desobediencia. Quizás todavía estaríamos bajo la ira de Dios, que es descrita en la Biblia. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Quizás todavía fuéramos enemigos de Dios. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Por eso es que la Biblia dice, no te jactes. Dale gracias a Dios de que tú fuiste injertado. Las ramas fueron quitadas por su incredulidad, pero no tú. Pero recuerda que Dios te dio una ventana de oportunidad y la aprovechaste. Ahora, hermanos, la bondad de Dios. Nota en el versículo 22, dice, la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué nos muestra la Biblia? Que Dios es bondadoso y Dios es ¿qué? Severo. No te olvides, porque muchas personas se ponen del lado de la bondad de Dios y siempre dicen, oh, Dios es amor, Dios no va a ser tan malo como para mandarme al infierno. No, Dios no te va a mandar al infierno, tú ya estás en el infierno si no tienes a Cristo. ¿Acaso no la Biblia dice que todos hemos sido condenados a causa del pecado? Dios no condena a nadie, hermanos, nunca fue su intención condenar a nadie. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó sin conocimiento del pecado. Dios no creó a Adán y Eva conociendo el pecado. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Ahora, por un lado, Dios es amor y ahí vemos la bondad de Dios.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan el apóstol dijo: en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Si alguien me quiere mostrar el amor de Dios, tiene que mostrarme a Jesús en la cruz. El amor de Dios no consiste en todos los bienes que poseemos. La gente siempre dice: si Dios fuera bueno contigo, no estarías pobre. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo si pierde su alma? Eventualmente vamos a ser inmensamente ricos cuando estemos en la Nueva Jerusalén, calle de oro, mar de cristal, las puertas son de perla, esmeralda, ónix, todo lo que nosotros aquí apreciamos. Allá en la Nueva Jerusalén la vamos a tener, hermanos. Pero lo más importante de todo es que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, va a vivir en medio de nosotros. No va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No vamos a tener necesidad ni de sol, ni de luna, porque Él va a ser nuestra luz. Oh, va a ser glorioso, hermanos. Ese es el amor y la bondad de Dios. Pero por otro lado, hermanos, la Biblia habla aquí de la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Ahora, ¿para quién es la severidad de Dios? Nota el versículo 22. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Los que cayeron? ¿Recuerda qué hizo el pueblo de Israel? ¿Por qué los desgajó? ¿Por su qué? Incredulidad. Su falta de fe. ¿Qué impide que un ser humano entre al reino de los cielos? Su falta de ¿qué? De fe. El no creer que Cristo Jesús es el pago, la propiciación por nuestros pecados. El no creer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El no arrepentirnos y aceptarlo como tal. Eso impide, hermanos, que recibamos la bondad de Dios. Pero al no recibir la bondad de Dios, ¿qué vamos a recibir? La severidad de Dios. Por lo tanto, mantengamos una buena actitud, hermanos. No nos jactemos de nada. Al contrario, Señor, gracias. Gracias por haberme salvado de las garras del infierno, de terminar en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles. Está en la Biblia, hermanos. Mucha gente quisiera que no estuviera en la Biblia. Y a veces no me gusta tanto hablar del infierno porque muchos se empiezan a deprimir. Pero por el otro lado digo, no, está bien que se depriman. ¿Por qué? Porque eso los va a tener más cerca de Dios. Eso nos acerca más a Dios. Yo puedo hablarles del amor de Dios y lo bueno que Él es, pero no puedo hacer a un lado la realidad de que Dios es un Dios justo, hermanos. Y siendo que Dios es un justo, Dios tiene que hacer lo que es justo. ¿Verdad que sí? ¿Será justo que una persona aquí en la tierra que nunca recibió a Cristo, que nunca se arrepintió de sus pecados, que nunca confesó a Jesús como Señor y Salvador, será justo que esté con nosotros en el cielo? ¿Será justo, hermanos? No, no es justo. Por el otro lado, tú que aceptaste a Cristo, que te arrepentiste, que lo confesaste como Señor y Salvador, que le entregaste tu vida por completo, que hiciste todo lo que Él te pidió, estuviste bajo su completa autoridad, y llegas y estás delante de Él y te manda al infierno. ¿Será justo eso, hermanos? No, no sería justo. Ahora, Dios no lo va a hacer. Dios es justo. Todo el que lo confiese delante de su Padre, Él nos va a confesar delante de Él. ¿Amén? De la misma manera, Jesús dijo, todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de ¿qué? De mi Padre. Pero si tú me confiesas delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Eso es lo justo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Así es que en esa jactancia no lo metemos. Nosotros vemos aquí la bondad de Dios y su severidad, sí, pero nota también la habilidad que Dios tiene para salvar al pueblo de Israel. Versículo 23, y aún ellos, si no permanecieron
y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, ¿serán qué? Injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a ¿qué? A injertar. ¿Tenemos dudas de que Dios puede hacerlo? No. Subrayen ahí si lo han subrayado. Poderoso es Dios. Y en esos momentos, cuando sientas que Dios no va a poder con lo que estás viviendo, lo estás pasando, recuerda este versículo: poderoso es Dios. Siempre y cuando el pueblo de Israel se mueva de su ¿qué? Incredulidad. Dios tiene poder, hermanos, pero Dios nos ha creado a todos nosotros con voluntad propia. Cuando el pueblo de Israel reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, Dios nos va a volver a injertar, porque Dios tiene poder para hacerlo. Todos tus familiares, todos tus amigos, todos tus vecinos y todos tus seres queridos y todos aquellos por los cuales tú tengas el deseo de que acepten a Cristo, le estés hablando de Dios, le estés presentando el Evangelio, si ellos reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios tiene el poder para injertarlos junto con nosotros. Él tiene poder para salvarlos, pero todo va a depender de la voluntad de esa persona. Dios pone el querer y el hacer. Ahí es cuando nosotros debemos orar a Dios: Dios, dales el querer. Por favor, deja que ellos crean, que acepten, que vengan a tus pies. Y esa es nuestra primera oración: que Dios nos convenza de pecado, para que se arrepientan y confiesen a Jesús como Señor y Salvador. Y créemelo, cuando ellos lo hagan, Dios tiene poder para injertarlos también. ¿Dudamos del poder de Dios para salvar, hermanos? No. Él tiene el poder. Además, versículo 24 dice: porque si tú fuiste, dice, cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. O sea, es fácil para Dios salvar a Israel, porque ellos son los originales. Abraham, Isaac y Jacob, Dios los formó, creó esa nación para que lo representaran aquí en la tierra, para mostrarle al mundo su poder. Pero a ti y a mí, los gentiles, que éramos olivo silvestre, Dios nos desgarró de eso para injertarnos en el olivo bueno. ¿Cuánto nomás lo va a hacer por ellos, hermanos? Que son los originales, los naturales, como dice la Biblia. Así es que creemos que el Señor va a tener misericordia de ellos, ¿verdad que sí? Ahora, segundo punto aquí, hermanos: hemos alcanzado misericordia, por lo tanto debemos tener una buena actitud. Número 2, toma nota de esto: hemos alcanzado misericordia, por lo tanto tenemos que tener un buen entendimiento. Tenemos que tener un buen entendimiento de lo que esto es, alcanzar misericordia. Nota lo que dice el versículo 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué dice Pablo aquí? No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Sabes que la Biblia habla de la verdad de que nosotros no debemos ignorar ciertas cosas? Por ejemplo, la Biblia habla de que nosotros no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Cuando tú lees el libro de 1 Corintios, y cuando lleguemos a esa sección, en el capítulo 12, van a encontrar esta misma frase: no quiero, hermanos, que ignoréis, y va a hablar acerca de los dones espirituales. Hay muchas cosas en la Biblia que Dios no quiere que ignoremos. También Dios no quiere que ignoremos acerca de los creyentes que han muerto. En 1 Tesalonicenses 4, cuando leemos ese capítulo, dice: también no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los cristianos no somos ignorantes de lo que le pasa a una persona que se muere. Así como en Corintios tampoco dice somos ignorantes o deberíamos ser ignorantes de los dones espirituales. Ahora aquí dice
no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio, hermanos, es algo que no sabíamos en el pasado, pero se nos ha revelado. Un misterio es algo que no sabíamos en el pasado, pero se nos ha revelado. Y hay muchos misterios en la Biblia. Por ejemplo, el rapto era un misterio. Y gente que escuchó sobre esto en tiempos pasados no sabía lo que esto era. Pero ahora Dios nos lo ha revelado. Sabemos exactamente lo que es el rapto. Cuando leamos 1 Corintios, una vez más en el capítulo 15, vamos a hablar exactamente de lo que va a pasar cuando venga el rapto. Así es que manténganse sintonizados, porque ese es el próximo libro que vamos a leer. La Biblia también habla del matrimonio. El matrimonio es un misterio en otro tiempo, pero ahora se nos ha sido revelado. Ese misterio está en Efesios capítulo 5. La Biblia habla del misterio del matrimonio, y en el capítulo 5 nos describe claramente lo que es estar casados y lo que esto representa. Así es que en la Biblia hay varios misterios, pero recuerden, un misterio es algo que no conocíamos en el pasado, pero que ahora se nos ha sido revelado. Por lo tanto, punto número 2 aquí, hermanos, debemos tener un buen entendimiento de este misterio. Dice la Biblia aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Recuerda, vuelve a mostrarnos de que tenemos que tener una buena actitud. Pero una buena actitud nace cuando tenemos un buen entendimiento. Dice aquí: no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Cómo es ese endurecimiento, hermanos? En parte quiere decir es parcial, o es por un poco de tiempo. Es cuestión de tiempo, pero ellos eventualmente van a volver a ser regresados al olivo al cual pertenecían. Dice: ha acontecido el endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo va a ser ese endurecimiento? Dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Ahí mismo en ese capítulo, lean conmigo el versículo 11. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los ¿quién? A los gentiles. ¿Por qué Dios? Y este era un misterio. El pueblo de Israel en un momento entró en la oscuridad, endurecieron sus corazones, no aceptaron a Jesús, pero ahora vemos lo que esto es. Era un misterio, no sabíamos la realidad, pero ahora se nos ha revelado. ¿Por qué causa Israel ahorita está en oscuridad y en endurecimiento? Para que el evangelio entrara ¿a quién? A los gentiles. Dios, si tú quieres, los ha desgarrado del olivo y están ahorita aquí para que nosotros pudiéramos ser injertados. Ese era el misterio. ¿Por qué ellos fueron rechazados? ¿Por qué Dios de alguna manera los hizo a un lado? Los hizo a un lado para que nosotros pudiéramos entrar. Y Pablo dice: no quiero que ignoren este hecho. Deben tener un buen entendimiento. La razón por la cual Israel rechazó a Jesús como Mesías y están en la oscuridad es para que ustedes pudieran ser salvos. ¿Está claro, familia? Por eso que aquí dice: va a haber endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando Dios considere que ya era el tiempo de los gentiles, entonces Israel va a ser ¿qué, hermanos? Salvo. Nota lo que dice el versículo 26: y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. Ahora, el Israel que en ese momento exista, porque no es como, todos, entonces desde Abraham hasta el último judío, ¿todos van a ser salvos? No, hermanos, porque hubo muchos judíos que se perdieron. Hay muchos judíos que no están en la presencia de Dios. La palabra todo Israel ahí implica que en el momento cuando Dios termine
ese periodo que nosotros estamos disfrutando ahorita, cuando el Evangelio está entrando a los gentiles, Dios está injertando a los olivos silvestres, cuando Dios decide empezar a trabajar una vez más con Israel, todo Israel que existe en ese momento, que reconozca a Jesús como Señor y Salvador, entonces van a ser ¿qué? Salvos. Así es que no ha desechado Dios a Israel, no lo ha hecho, hermanos. Está escrito, nota lo que dice el 26, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador, hermanos? Cristo Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. Jesús, hermanos, ¿cómo sé que es Jesús? Zacarías 12:10. Si saben dónde está Zacarías, acompáñenme. Zacarías 12:10. En mi Biblia está la página 1340. Se va a leer el índice por si de pronto, y no te agüites si el de al lado te está viendo que estás yendo al índice y no quieres ir porque te va a dar vergüenza que no sabes de Zacarías. No te agüites, tú ve a Zacarías 12:10 como puedas, y si no, escucha. Dice la Biblia, versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escucha, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pregunta, ¿a quién traspasaron los de Israel, hermanos? A Cristo Jesús. Y mirarán a aquel a quien traspasaron, y llorarán, dice la Biblia, como se llora por hijo unigénito. Dios dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel, hermanos, en base a lo que estamos leyendo aquí en el versículo 26, vendrá de Sión el libertador, Cristo Jesús, y verán al que traspasaron, y llorarán como por hijo unigénito, y Dios apartará de Jacob ¿la qué? La impiedad. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando vean a Jesús una vez más, porque Cristo Jesús viene, hermanos. La primera vez vino para morir por nuestros pecados. La segunda vez Él viene como Rey de Reyes y Señor de señores, y va a reinar en esta tierra por 1000 años, y tú y yo vamos a estar con Él. Y ahí es cuando los judíos, el pueblo de Israel, no van a volver a mirar a quién traspasaron y se van a dar cuenta de que cometieron un grave error, y entonces dice la Biblia que Dios va a quitar la impiedad entre ellos y van a ser salvos, van a volver a ser injertados, porque Dios es poderoso para hacerlo cuando ellos quiten su incredulidad. Y además de eso está escrito que así va a ser, hermanos. El pueblo de Israel nunca jamás va a dejar de existir. Versículo 27: y este será mi pacto con ellos cuando yo, ¿qué dice la Biblia ahí, hermanos? Quite sus pecados. Lo cual Dios ya hizo con nosotros, hermanos. Dios ya quitó el pecado de nosotros. Amén, gloria a Dios. Así que, versículo 28, hermanos, así que, nota lo que dice. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué rechazan el Evangelio? Por causa de nosotros. Pero no te jactes. Qué bueno que así es, pero no te jactes. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de ¿qué? De los padres. Dios ama a Israel, hermanos. ¿Por qué Israel hoy en nuestros días es bendecido? Observa la nación de Israel. Es una de las naciones más bendecidas aquí en la tierra. Todo el mundo quiere matarlos. Hay gente alrededor de ellos que quieren desaparecer a Israel. Si ellos tuvieran la oportunidad de bombardearlos y desaparecer a los judíos de la faz de la tierra, hermano, estoy seguro que más de una persona alrededor de ellos lo haría con mucho gusto. ¿Pero van a poder contra Israel, hermanos? No. Porque aquí dice la Biblia, son amados, son los elegidos. Dice en cuanto a la elección, son los elegidos, son amados. ¿Por causa de quién? ¿De lo que están haciendo? ¿Por causa de quién? De los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Dios le prometió a ellos
tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Son la niña del ojo de Dios, hermanos. Y la Biblia claramente habla de que para que el pueblo de Israel sea destruido de la faz de la tierra, primero el sol y la luna no deben existir más. Eso va a estar un poco difícil, hermanos. ¿Quieres ver a Israel desaparecer? Destruye el sol y la luna primero. Y después puedes encargarte de Israel. ¿Eso es posible, hermanos? Es una imposibilidad. Dios está diciendo, están bien locos. Nadie puede contra el pueblo que he amado a causa de los padres. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de ¿quién? Cuando Dios dice algo, hermanos, nunca se echa para atrás. Cuando Dios llama, nunca se echa para atrás. Cuando Dios le dijo a sus discípulos, ven y sígueme, hermanos, observa cada uno de ellos, todos lo siguieron hasta el final y todos dieron su vida por Cristo, porque Dios los llamó. Al que Dios le dijo, Jesús, cuando le dijo, ven y sígueme, a ese lo hizo un elemento, un soldado poderoso de las filas del ejército de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento, hermanos. Por eso es que tú y yo estamos seguros. Dios te llamó a ti. ¿Cuántos de ustedes escucharon la voz de Dios decirles, ven y sígueme? ¿Escucharon esa voz un día, hermanos? Pensándote literalmente, pero en tu corazón tú sabes que Dios te dijo, ven y sígueme. Dios no se va a echar para atrás, hermanos. Dice el versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. En otro tiempo éramos ¿qué, hermanos? Desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Por lo tanto, como dijimos, número 1, no nos jactemos. Debemos tener una buena ¿qué? Actitud. Debemos tener una actitud. Número 2, dijimos, debemos tener un buen ¿qué? Entendimiento. Y número 3, ahora debemos tener un buen agradecimiento. Número 3, tenemos que tener un buen agradecimiento. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado misericordia. Dice el 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, una vez más, hemos alcanzado misericordia. ¿Estás agradecido con Dios? Amén. Debemos tener un buen agradecimiento, porque no vamos a recibir lo que nos merecemos. La misericordia concedida a vosotros, dice, ellos también alcancen misericordia. ¿Van a alcanzar ellos misericordia? Claro que sí, eventualmente, porque dice el 32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hay un propósito divino, hermanos, y por eso es que aquí viene el 33, y tenemos que tener un buen agradecimiento. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Al ver todo esto, hermano, lo que acabamos de leer, el misterio, ¿por qué razón Israel está en la oscuridad? ¿Por qué rechazaron el Evangelio? Fue para que nosotros pudiéramos ser ¿qué? Salvos. Sí, qué malo para ellos, pero qué bueno para nosotros. Y por eso decimos, Señor, ¿quién te puede entender? Tu sabiduría y tu ciencia son profundas. Cuán insondables son tus ¿qué? Juicios. O sea, son inalcanzables. Cuán inalcanzables, insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. O sea, nadie puede entender tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguno de nosotros entiende la mente de Dios completamente, hermanos? ¿Alguien le puede dar un consejo a Dios? No. Ahora, tratamos de hacerlo siempre, ¿no es cierto? Y lo hacemos a través de nuestras oraciones. Observen sus oraciones. Quiero animarlos a que un día escriban sus oraciones. O, es más, graben sus oraciones. Pongan ahí su teléfono y pongan grabación. Y empiecen a orar. Y al igual que yo, se van a dar cuenta de qué buenos somos para darle consejos a Dios. Qué buenos somos para darle órdenes a Dios. Claro, lo camuflajeamos bien bonito, ¿verdad? Y al final tratamos de ser un poquito medio diciendo, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Cuando en el fondo del corazón queremos que Él haga nuestra voluntad, que Él haga lo que nosotros queremos. Aquí es cuando debemos regresar a esto y ser agradecidos.
¿Acaso dice la Biblia, dad gracias en todo? Porque esta es vuestra ¿qué? Porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Debemos darle gracias en todo. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Él sabe lo que está haciendo. Terminamos con el versículo 35. Dice, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él. Subraya esa frase. Esa frase, hermanos, es la suma de toda nuestra existencia. Esa frase es la suma de toda nuestra existencia. De Él. ¿De quién somos? De Él. ¿Por quién vivimos? Por Él. ¿Y para quién trabajamos? Para Él. Son todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Por eso los cristianos decimos, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Hermanos, hemos alcanzado misericordia. Por lo tanto, tengamos una buena actitud, tengamos un buen entendimiento, tengamos un buen agradecimiento. Hermanos, Dios es sabio. Yo no sé qué estés pasando, qué estés viviendo últimamente, pero quiero decirte algo. Él es sabio. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Pero una cosa te puedo decir, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ninguno de sus pensamientos son para mal, sino para bien, para darnos el favor que Él en su corazón ha propuesto darnos. Así es que disfrutemos esta misericordia, hermanos, vivamos agradecidos por su misericordia, entendiendo lo que Dios hizo gracias a que Israel está en la oscuridad. Y no nos jactemos de nada. Al contrario, en humildad, dejemos que Él nos exalte por donde quiera que vayamos. La Biblia dice que se humille será exaltado y el que será humillado.